pausa. Acuérdense, después de esto todavía falta la encuesta en Oser, que hizo nuestra compañera Sabina, y el cierre de Daniel Enz con Néstor Roncaglia, el ministro de Seguridad de la provincia. Se fue larga la notita con el vicepresidente de Oser, ¿no? Y ahora, bueno, a ver cómo viene hoy afilado, ya un habitué de la casa, ha venido algunas veces, Hernán Ayala, ex concejal del Partido Justicialista. Sí, muy buenas noches para toda la audiencia y muchas gracias por esta invitación. Para mí siempre un agrado. Hernán, te vemos activo en las redes y demás, como que, porque uno dice, bueno, cuando alguien deja de ser un funcionario, como que se queda en la casa más tranquilo. De hecho, tenemos el intendente que está más totalmente dedicado, el ex intendente, a la medicina, con muy poca participación, abierta de política. Sabemos que hace política también, pero a vos te vemos muy activo en las redes. Sí, la verdad que siempre tuve actividad previo a la concejalía, a la función pública concreta política en la ciudad. Siempre tuve una definición política, una ideología. Yo soy justicialista y bueno, creo que es necesario que no nos quedemos callados los que alguna vez tuvimos una responsabilidad, y ni hablar los que tuvieron la responsabilidad de gobernar por lo que está sufriendo la gente. Entonces me parece imperioso poder hablar. Ni hablar que tampoco las redes es todo. Diría que es un poquito de la realidad de cómo vive la gente, y que hay muchos compañeros y compañeras y hay mucha gente en general que le interesa la política y le interesa que el otro no sufra. Y esto, cuando digo el otro, digo el vecino, la vecina, mi tía, mi sobrino, mi primo, que por ahí lo echaron del laburo y no llega a fin de mes, o mismo las personas que laburan que no llegan a fin de mes, y que por ello yo creo que es necesario cualquiera, digamos, no solamente quienes fuimos funcionarios, sino todos los que tengan algo para decir, que lo digan. No te voy a enojar si te pregunto la edad. Yo tengo 42. 42. ¿Sos de una generación o de una camada, no sé si llamarle generación, pero una camada de jóvenes, ya, jóvenes grandes, vamos a decirlo así, que irrumpió en la política con mucha fuerza y se movilizó? Bueno, de hecho en Gualeguaychú tuvimos toda la camada del ex intendente Martín Piaggio. ¿Y hoy cómo ven el país? Y yo, digamos, yo nací con la democracia en el año 83, y cuando me tocó, bueno, tuve un tiempo con el fútbol, y jugué al fútbol hasta el año 2000, después me dediqué al estudio y me recibí de abogado, y ahí fue que en ese momento me empecé a implicar cada vez más en el ámbito de la facultad con la política, y a poder pensar, digamos, como ciudadano la realidad, tanto política y económica. Y la verdad que me fui a estudiar, imagínate, yo me fui a estudiar en el año 2003, pero ya en el 2002 yo ya había vivido acá, y en el 2000 también había vivido, en Capital Federal, por el fútbol. Pero en el 2002 yo me fui a laburar a fin de año, y en el 2003 arranqué el CBC. Y era muy difícil para la gente que se quería ir a estudiar, para la gente que quería laburar, no había oportunidad de trabajo. Recién veníamos de un 2001, 2002 de transición económica y política, de lo que había pasado con toda la gente que había muerto y todo lo que había sido la década de los 90, y que uno no había tomado conciencia de lo que habíamos vivido. En mi caso personal sí, y por eso yo creo que por mi procedencia familiar, digamos, soy justicialista, y por lo que sufrió también mi familia. Mi viejo era empleado acá de Rododendro en la época de Menem, en la década de los 90, y cerró la empresa porque no vendían autopartes, porque todos los autos que se vendían en el país eran importados. Entonces, claro, mi pregunta va justamente porque no viviste personalmente, digamos, más allá de lo de tu viejo y demás, ni el liberalismo de Martínez de Oz, ni el liberalismo del menemismo, sí, ni el del arruismo, digamos, empezaste después, lo viviste, digamos, familiarmente.
Pero esa camada no era militante en esa época. No, es que la militancia, digamos, en los 90, digamos, todas las organizaciones comunitarias vivían en el subsuelo de la Argentina, digamos, quedaron todas olvidadas. Bueno, los sindicatos quedaron también muy devaluados, muy acallados, y fue que emergió el movimiento piquetero en el año 97, los docentes fueron uno de los que llevaron la bandera muchísimo tiempo, con la carpa y demás, y mucha gente vivía un tiempo, digamos, o una parte de la sociedad, un 35% de la sociedad vivía los beneficios del 1 a 1, que terminó explotando. Lo que yo, digamos, te decía que como antesala de todo eso que viví, yo encuentro un cierto paralelismo en el presente, digamos. Hoy escuchaba una nota de Federico Laderach de acá, del Centro de Defensa Comercial, que dicen que las pymes y los comerciantes no tienen disponibilidad, que lo que venden casi no lo pueden reponer porque la gente está comprando en cuota y está comprando muchísimo menos, que hay muchos que directamente no están vendiendo, muchos comercios no están vendiendo nada, y que es una situación bastante compleja. Llevamos 2 veranos en la ciudad de Gualeguaychú que no viene absolutamente nadie. De hecho, este verano que pasó del 2025 era sorprendente ver en febrero Gualeguaychú que prácticamente andaba gente de Gualeguaychú, sin ningún turista, sin afluencia turística. Y todo este año fue muy complejo para la comunidad de Gualeguaychú y para todo el país. Entonces yo veo la realidad que vive la gente, que sin laburo o con laburo la gente no llega a fin de mes. Lo que podemos hablar es de los días en los cuales llegan o no llegan. Algunos llegan al 10, otros llegan al 15 y otros llegan al 20. También tengo diálogo con muchos empleados municipales y les pasa lo mismo. El sueldo mínimo que se firmó en paritaria es de 600.000 pesos, y eso para un empleado que estaba acostumbrado a trabajar entre 8 y 9 horas porque hacía algunas horas extras, hoy en día que si cobra el sueldo mínimo, realmente no llega ni al un médico residente en el clínica está cobrando 1.200.000 pesos también. Con los gastos también que... Trabajando a veces 2 guardias semanales de 36 horas y de 7, 12 o 14 horas. O sea, es general. Y es generalizado, no hay muy pocos rubros y muy puntuales que por ahí escapan al malestar económico, pero un profundo malestar. Entonces yo, digamos, lo que veo es que la sociedad por ahí avaló este sistema económico que se está planteando, este plan que es un plan de remendado, o sea que viene remendado por el Fondo Monetario con préstamos, con 2 préstamos, viene remendado por un préstamo del Tesoro de Estados Unidos, que fue algo totalmente inédito y humillante para Argentina, y sin embargo, digamos, cuando alguien va a pedir afuera porque no la está produciendo. Bueno, nosotros lo hablamos acá, fue una negoción para eso que pusieron, porque compraron pesos con dólares a 1.500 y pico, y después lo terminaron vendiendo a 1.400 y pico, o sea, claro, que volvieron a comprar los dólares, ganaron un 10% en una semana, un interés tremendo, una negocio para el Tesoro de Estados Unidos. Y evidentemente sí, al otro día que terminaron las elecciones, Scott Bessent y Trump le comunicaron a la ciudadanía de Estados Unidos que habían ganado con el préstamo que habían puesto. Entonces, digamos, si ellos ganaron, alguien perdió, y me parece que somos nosotros. Sí, y Hernán, volviendo un poquito a lo que hablamos esto, esa generación que puntualmente gobernó, digo puntualmente porque en casos muy puntuales, uno es el caso de Gualeguaychú, además, porque no se vio muchos gobiernos de jóvenes, se ve que seguían manteniendo un poquito la experiencia, vamos a decir así, para que nadie se nos ofenda, a nivel local, provincial y nacional. Y un gobierno como este libertario, que llegó con la fuerza de jóvenes, mucho más jóvenes que ustedes y demás, pero cuando uno ve los cargos tampoco están los jóvenes. De hecho,
vemos la gente de los tuiteros que quedaron fuera de las listas. ¿Sigue gobernando, no quiero que se me ofenda nadie, la experiencia por sobre la juventud? Más allá de la ideología, ¿no? No sé, lo que nos tocó a nosotros para responder lo que me había preguntado, que por ahí me fui un poco por las ramas. Martín planteó un gabinete joven, si bien había funcionarios con mucha experiencia, y Martín planteó un grupo de jóvenes que estuvieron muy convencidos y muy al servicio de la comunidad de Gualeguaychú. Eso no quedó duda por el nivel de obras que se dejó para la comunidad cuando terminó la gestión. Ya, digamos, se veía al finalizar la primera gestión que era una gestión frenética, que nos decían que andábamos a 200 kilómetros por hora en la ciudad, digamos, y que íbamos muy rápido con todas las obras que hacíamos. Y me parece que es lo que se merece la comunidad de Gualeguaychú, y que eso a la juventud a veces lo imprime, no tiene tantas vueltas, tiene más dinámica, tiene más fuerza, pero sin duda que la experiencia te cuenta la historia de lo que sucede y a veces te marca el camino o te va guiando un poco como para que vos con esa fuerza puedas impulsarte. Hoy yo lo que veo a nivel nacional es que nos sigue gobernando el Fondo Monetario, digamos, cuando se fue en el año 2004, se fue de acá del país, que le pagamos toda la deuda y que no dependíamos de nadie, ni que nos tenía que decir ni qué gasto teníamos que bajar, en qué teníamos que gastar y en qué no. Hoy lo que se ve es que tanto con Macri como con Milei, que en realidad son las dos fuerzas políticas que están gobernando hoy, el mismo ministro de Economía que hizo todo mal con Macri, hoy está gobernando, o sea, tiene el premio de ser ministro de Economía y seguir endeudando al país. Bueno, es un señor grande y se ve que en pedir préstamos con el FMI tiene mucha experiencia y se ve que el FMI tampoco tiene mucho recato como para decir, no, bueno, tengo que modificar el estatuto, no, bueno, y le presta, y si no le presta a Estados Unidos, porque evidentemente esa parte es negocio. Y me parece que ahí lo que se ve son funcionarios que vienen desde hace muchísimo tiempo, principalmente trabajando en el ámbito privado. Me hace acordar muchísimo al pacto que hizo Menem con Bunge y Borg, y que prácticamente todo el gabinete era del establishment político. Claro, Roy y Rapanelli, los ministros de Economía. Vos lo sabrás mucho más que yo. Gracias por hacer notar mi edad, Ayala. Pero hoy, digamos, se ve esa línea. De hecho, bueno, tiene un busto, creo, Menem, en algún lado, en algún ámbito público. Así que, digamos, hay una reivindicación. Pregunto porque algo esbozaste la última vez, algo dijiste también, la última vez que estuviste acá. ¿Cuánto de ayuda le dio el gobierno de Alberto Fernández para que hoy Milei gobierne? Y es posible que por ahí con la cuestión de la inflación haya principalmente, me parece, ese tema. Digamos, la gente haya tenido, digamos, cierto miedo de volver a otras etapas históricas, pero pasado eso, e incluso vengo estudiándolo bastante ese tema, porque yo, digamos, no puedo entender cómo dicen que Milei o la gente pueda tener la sensación de que bajó los precios, cuando en realidad la leche en diciembre, el litro de leche valía 300 pesos, en diciembre del 2023, noviembre del 2023, y hoy está a 1.900 pesos. El kilo de carne estaba a 3.000 pesos y hoy está a 15.000 pesos. Un poquito más arriba algunos cortes. Y depende qué corte te guste, y que me parece que cualquier trabajador pero dignamente se merece, yo creo digamos. que lo charlamos en la época de la pandemia, yo particularmente, y alguno que se me enoje, bueno, se enojará. Y antes yo estaba de acuerdo con la pandemia, con la digamos, con el aislamiento y demás, compartimos todas cosas. Ahora,
a mí me embroncó la fiesta de Olivos, y como a mí a tantos argentinos, por ejemplo. No es solamente la inflación, me parece. Sí, digamos, yo... No te estoy pidiendo casos puntuales, pero digamos, creo que hay algo más que la inflación. Creo que si bien esas son cuestiones que fueron muy desafortunadas, para mí lo principal, digamos, cuando llegó el momento de la elección fue eso. Ni hablar que, aparte, si uno es multidimensional, cuando uno gana una elección y, digamos, por qué la gana y por qué la pierde. Es un análisis muy, muy largo, pero yo creo que hay un porcentaje muy alto de presidentes que tuvieron que administrar la pandemia, llámese Trump, Bolsonaro, por ejemplo, que son de la misma línea que Milei, que perdieron las elecciones estando en el gobierno durante la pandemia, y hubo otros, como llámese Alberto Fernández, más allá de esa desaveniencia y demás, que también, digamos, desde el peronismo, digamos, el peronismo cuando le tocó ir a elecciones, perdió. Pero me parece que además hay una cuestión multidimensional, digamos, creo que las redes sociales juegan un montón, creo que las grandes corporaciones de inteligencia artificial tienen muchísimo poder mundial y creo que hay una clara apuesta en distintos lugares. Acá, cuando Macri ganó, hay una denuncia en Estados Unidos y hay una denuncia en Inglaterra sobre que se influyó a través de redes sociales a la comunidad para que dirijan su voto. Entonces, me parece que es multidimensional tener desde el ámbito de las redes sociales la inteligencia artificial como las cuestiones reales de la inflación creciente, lo que Alberto Fernández hizo con la fiesta y la pandemia en sí misma como un encierro que para muchas personas fue algo calamitoso, que claramente profundiza distintos malestares. De hecho, hubo diferentes casos, digamos, bueno, suicidio, enfermedades psiquiátricas muy marcadas post pandemia. Entonces, digamos, fue algo que todavía, yo creo, la sociedad, desde el ámbito de la psicología, la sociología, todavía no se ha dado lugar para poder analizarlo con el detenimiento y la distancia necesaria. Me parece que fue algo que marcó mucho a la sociedad. Ahora, Hernán, si hubiese estado Milei en esa época, no sé qué hubiese sido. Vienen de una elección de hace un mes y medio atrás, un golpe muy fuerte, sorpresa para muchos, el resultado tan amplio. ¿Cómo se recompone el peronismo esto cuando estamos a 2 años de una elección presidencial? Yo creo que el peronismo es un movimiento que trasciende las contiendas electorales. Sí, pero llega al poder mediante elecciones, Hernán. Vamos a estar de acuerdo. Sí, digamos, en ese sentido Perón siempre dijo que hay una etapa cuantitativa que es básicamente reunir y persuadir a la comunidad para que lo vote en torno a una visión de país que tiene. Me parece que la visión que se le vendió a la gente, Milei, es una visión que inevitablemente, por todos los hechos concatenados que te fui nombrando, va directamente a una frustración más de la sociedad. Eso es algo que profundamente me entristece y que lamentablemente ahí va a estar el peronismo, porque se vio en el 2001, después que explotó el neoliberalismo de la mano de Menem y de la Rúa, vino el peronismo y levantó el país, generó 4 millones de puestos de trabajo, generó industrias y pymes que hoy lamentablemente están cerrando, muchísimas. Bueno, hoy miraba que hasta multinacionales, salió en el diario El Día, 6 multinacionales se van del país, y eso es porque no hay mercado. No hay mercado porque la gente no tiene plata. Evidentemente sí hay mercado financiero,
de la mano de Scott Bessent, de la mano del préstamo del FMI para esto que vos decías, el carry trade y la bicicleta. Pero esto inevitablemente va a terminar en una frustración muy grande para toda la comunidad, para toda la gente, para todo el pueblo argentino. Y ahí va a estar el peronismo. Lógicamente que en el medio, una de las cuestiones, al menos desde mi humilde posición y desde mi visión de lo que es la política, hay que en algunos casos hay que tratar de acompañar más a los conductores, a las conductoras o a los conductores políticos, a los líderes, a las líderes, en el camino hacia llegar a estar en el gobierno y también cuando están en el gobierno. Me parece que lo que nos tiene que dejar Milei es eso, pero no tengo duda que nosotros vamos a estar disputando principalmente por la convicción que tenemos de justicia y porque el trabajador, el desocupado, el trabajador que tiene su laburo en blanco no llega a fin de mes. Le pasaba antes, sí, pero hoy le pasa muchísimo peor, porque el kilo de carne del año pasado a este año aumentó un 100%. Ahora, Hernán, es un desafío complicado. No, yo no hago futurismo con lo que pueda resolver el Congreso con este paquete de leyes laborales, penales y demás que está enviando el gobierno. Pero si se aprueban reconstruir el modelo que propone el peronismo, si esas leyes son aprobadas, va a ser un trabajo titánico. Esto ya sucedió en Argentina, digamos, en cuanto a las leyes laborales. Se piensa que la culpa del malestar económico son los trabajadores. Cuando había doble indemnización en el año 2003 para que no echaran a nadie, que la puso Néstor Kirchner para proteger a los trabajadores, luego de esa medida se crearon 4 millones de puestos de trabajo. Claramente no es la solución echarle la culpa a los trabajadores y sacarle derecho a los trabajadores. Quizá puede ser el sueño o la utopía capitalista de los más voraces capitalistas que quieren que los trabajadores estén reducidos a la esclavitud, pero realmente no es la solución sacarle derecho a los trabajadores que encima ni siquiera llegan a fin de mes. La solución es crear un mercado interno robusto, generar trabajo, generar competencia en el ámbito del mercado para que las empresas, como hoy nos decía Laderach, en vez de no saber si llegan a fin de mes, no saber si pueden reponer lo que vendieron, tengan la confianza para poder contratar. ¿Por qué? Porque les están comprando, les entra plata, tienen liquidez, venden más, cuando venden más deciden emplear a otra persona. Ni hablar que cuando un poco se despeje el agua con respecto a la inteligencia artificial particularmente, se va a tener que ver algunas cuestiones con respecto al trabajo, pero los derechos de los trabajadores está totalmente demostrado que no afectan a la productividad. Al contrario, cuando uno hace trabajar a una persona más de 8 horas, termina teniendo accidente de trabajo, termina teniendo licencia por enfermedad. Es saludable que trabaje 8 horas. Incluso en los países más evolucionados nos están mostrando que trabajar menos es mucho más productivo. Y cuando digo productivo, digo que uno es más eficiente y más eficaz con su tarea y que le hace gastar menos plata a su empleador, básicamente. Sí, bueno, te hago la última. ¿Pienso intendente nuevamente? Martín, yo creo que, no sé si soy yo el que lo tengo que decir, pero mucha gente lo pide, al menos cuando me ve a mí en la calle, cuando ve a otros compañeros que muchos fuimos los que nos jugamos mucho por el proyecto del peronismo acá, y que podemos andar mirando a todo el mundo a la cara porque le dejamos gran parte de nuestras vidas y de nuestros días, y se ven las obras, la cantidad de obras
son las únicas inauguradas a la fecha. Han pasado 2 años de gestión y no han inaugurado ni siquiera un nuevo espacio. Entonces creo que está muy claro. Hoy fui a la plaza del Corsódromo que inauguramos y estaba lleno de gente y de todas las clases sociales, compartiendo en un espacio común. Y eso me parece que un espacio de calidad, un espacio mejorado, un espacio que antes era un rejuntadero de personas que iban a hacer cosas que por ahí no es el camino para la comunidad de Gualeguaychú. Hoy en día van todas las familias, pero de todas las clases sociales. Con lo cual yo creo que es muy posible que a Martín, más que la política lo pida el pueblo. Y aparte porque hace mucha falta, digamos, gente que defienda a los laburantes, gente que defienda a las pymes, a los empresarios, gente que defienda a los vecinos cuando le quieren meter una antena. Mirá, nosotros inaugurábamos espacios públicos y ahora en los espacios públicos que nosotros creamos se quieren meter antenas que afectan la salud de los gurises que van a jugar ahí en la calle Río de los Pájaros, por ejemplo. Y que si no se hubiesen reunido los vecinos rápidamente, no lo hubiesen hecho. De hecho, esos mismos vecinos hicieron el asfalto por consorcio que hoy se está por sacar y que lamentablemente eso lo que busca es adormecer a la comunidad. Ya se sacó el presupuesto participativo, ya no hay más asamblea ni debate. Se saca el pavimento por consorcio, o sea que los vecinos ya no se van a reunir más para ver qué pasa en su calle y cómo pueden buscar una solución, cómo pueden buscar una evolución para su barrio. Y de repente te quieren meter una antena. Entonces me parece que ahí es algo que me parece que se está buscando adormecer a la gente en su participación política, no partidaria, política. Que le interese qué pasa en su barrio, ¿no? En la plaza. Entonces me parece que eso es algo que Martín dejó muy alto, digamos, la participación ciudadana. Nosotros presentamos en el Consejo Deliberante, mejoramos la ordenanza de presupuesto participativo, ampliamos el presupuesto participativo y sin embargo hoy ya no tiene debate. Ya, digamos, un funcionario con otro y con algunos más se sientan y definen qué proyectos se van a aprobar. Antes se votaba, se discutía entre vecinos, se conocían, incluso muchos entendían que el proyecto del otro vecino era mejor y que se querían sumar y hacerlo más grande y mejor. Entonces me parece que sin duda, por obra, por trabajo, por resultado, porque hoy en una economía en donde se exalta el resultado, que todo tiene que dar un resultado, un beneficio para el que invierte, ¿no? Hubo una gestión que por resultado claramente es imposible competirle, que es la de Martín, es la gestión de Martín. Y por trabajo, eso detrás hay trabajo, derechos de los trabajadores. Me parece que hay mucha gente que espera que Martín vuelva. Bueno, nos queda esa frase, ¿eh? Nos queda esa frase. Bueno. Te agradecemos mucho, Hernán, que hayas venido esta noche, casi uno de los últimos lunes del año aquí a Fuera de Juego, y nos pide una aclaración, que el actual gabinete también tiene muchos jóvenes en la municipalidad también, que no solamente eran jóvenes ustedes. La verdad no estoy al tanto. Bueno, conozco muchos asesores que son bastante grandes. Bueno, te agradecemos mucho que hayas venido hoy a Fuera de Juego. Bueno, muchas gracias. Bueno, nos vamos a una pausa.